Estás escuchando El Observador Internacional. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Observador Internacional. El Observador Internacional, como siempre, es Muki Tenenbaum. Está en este momento en Francia. Mi nombre es Horacio Cabac y desde acá, Muki, ¿cómo te va? Buen día. Bien, sorprendido porque estoy sobre el Mediterráneo y van 3 días que llueve y en verano no existe lluvia en el Mediterráneo. Mira vos, Así que no sé, sorpresas. alguien le tiene que avisar. Ok, Sí. tenés que pedir la devolución de la estadía. ¿Cómo te va a llover en el tiempo. Mediterráneo? Sí. La verdadera locura. Vos sabés que Haití tenía un seguro de lluvia. Uh-huh. Si te llovía, esa noche en el hotel no lo pagabas. Acá Estoy hablando de los años 70, ¿eh? Acá había en un momento un seguro así para el lavado del auto. Vos lavabas el auto y si llovía la semana siguiente, durante la semana, te lo volvían a lavar. ¿En serio? Sí, en un momento había eso. Pero bueno, ahora ya no más. Ahora a cruzar los dedos cuando lavas el auto. Por lo general lavas el auto y llueve. Es una máxima. Inmediatamente. Sí. Inmediatamente. Es para que llueva. Es verdad. Se usa en el campo se usa, ¿no? Para que llueva. Es verdad. Si vos querés que llueva, llevá a lavar el auto. Bueno, Muki, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en América Latina y la presencia de países hasta no hace mucho tiempo con poca tradición vinculada a América Latina, pensando en China, pensando en Irán, pensando en Rusia. ¿Cuándo comenzó este desembarco de este eje en América Latina? Bueno, empezó, si lo querés empezar hace mucho, podés empezar con Cuba y Rusia, ¿sí? Uh-huh. La Unión Soviética. Es decir, en los años 60, Cuba, de hecho, es el momento que más estuvo cerca del mundo de ser destruido por una conflagración atómica fue la famosa crisis de los misiles en Cuba. Y era porque la Unión Soviética había mandado misiles atómicos a Cuba, y los americanos se sacaron y bueno, llegó un momento determinado que parecía que se las iban a agarrar entre ellos y bueno, llegaron a un acuerdo famoso entre Khrushchev y Kennedy. De ahí en más volvieron a aparecer los soviéticos de vuelta con Nicaragua, con los sandinistas, en su primera edición, no en la edición actual. Y ahí estuvieron también metidos bastante los soviéticos, no del todo. Y aquí y allá siempre tenían, bueno, por supuesto estuvo el Che Guevara en Bolivia, estaba por supuesto apoyado al fin y al cabo por la Unión Soviética, y eso yo te diría que es todo lo que la influencia que tenía uno de esos 3 países. China no existía para América Latina y Irán ni te cuento, ¿sí? No, ni un poquito. Uh-huh. Así que la iteración moderna de esto empezó, yo te diría, al mismo tiempo, bueno, empezó justamente con la voladura de la Embajada de Israel y luego de la AMIA en la Argentina. Ahí empezó la primera vez que Irán empezó a involucrarse en América Latina. China se empieza a involucrar en el 2013 con la iniciativa de lo que se llama el cinturón y de Belt and Road y la ruta, que era una iniciativa mundial para invertir y teóricamente traer la paz, pero lo aprovecharon mucho. Después, más adelante, empezaron a invertir en minería y ese tipo de cosas donde China se empezó a meter ahí. La Unión Soviética desapareció y Rusia tenía una presencia vendiendo armas. Rusia le vendió armas a muchos países. De hecho, Chile, especialmente Perú, compraba sus armas a la Unión Soviética. Así que luego, para poder seguir comprando armas, para que sean compatibles, porque hay un problema de compatibilidad en las armas, ¿sí? Vos tenés un rifle, no podés comprar municiones que no te sirven para rifle, lo mismo con un cañón, ¿sí? Si tiene una determinada cantidad de milímetros tu bala, la bala de cañón, necesitas que esa munición es para esos cañones. Así que Rusia tuvo todavía venta de armas en América Latina, en algunos. Así que estas son las 3 presencias, cada una de ellas ahora en estado muy creciente y para los que le consideran esto un problema preocupante. Uh-huh. ¿A qué responde el desembarco económico de China en los últimos 20 años? China tenía inversiones que apenas llegaban a los $10.000 millones en el 2000 y ahora está cerca de los $500.000 millones en el 2022. ¿Cuál fue el quiebre? ¿Por qué cambió esa política China? Básicamente China se hizo más imperialista, es decir, hasta hace 20 años China se mantenía en la zona y yo te diría un poquito con influencia zonal un poco vía Corea del Norte, pero realmente se mantenía allá, estuvo aislada y cuando se abrió económicamente y de repente se encontró con reservas gigantes de moneda extranjera porque le fue muy muy bien y todo el mundo compraba en China. Y entonces empezó las ideas expansionistas que las empezó básicamente el que soy el líder de China, que era Xi Jinping, ya de la época de Xi Jinping eso tomó mucho impulso. Y empezó esa iniciativa tan grande, económica, en la que ellos se metieron haciendo, por ejemplo, en la Argentina, en Jujuy, hay inversiones chinas en Jujuy, hay represas de ellos en Venezuela, en Colombia,
en Chile, no necesariamente en países que son aliados políticamente, pero también creando una sensación de dependencia. China lo que pensó que la forma mejor de entrar es prestar y luego cuando no puedan pagar, cobrarse con cosas locales, etc. Esa fue la idea de los chinos en general y esa es, digamos, la política china de la expansión, de la expansión económica. Uh-huh. Estoy viendo información con respecto a inversiones. Vos recién decías, desembarcan de una forma de generar represas y generar en cierta forma una deuda. Ellos desembarcan con infraestructura, desembarcan en sitios estratégicos como la energía, buscando recursos naturales como litio y cobre. Esta política que vos describías en algún aspecto en lugares como en África, ¿no? Que los chinos prácticamente te daban a cambio de endeudarte, ¿también lo hicieron en América Latina? Sí, bueno, en América Latina lo hicieron menos. Se lo hicieron a Belice y se lo trataron de hacer. Lo que pasa que, bueno, a ver, el famoso swap que tiene Argentina es básicamente eso, ¿sí? Es un préstamo del gobierno chino en condiciones muy especiales y países que dependen muchísimo de ese dinero. Su trabajo en Asia fue mucho más cruel, yo te diría más cruento, ¿sí? Le prestaron plata a Sri Lanka hasta que no pudo pagar y después le exigieron que pague con infraestructura, con minas, con cosas. A Laos, por ejemplo, también le pusieron un tren rápido, un país que apenas tiene carretera, no hablemos de trenes, y le pusieron un tren rápido a China, que lo tuvo que pagar Laos y que no tiene cómo pagarlo. Lo hicieron en África mucho, en Congo, muchas de las minas que ellos tienen empezaron así. Es decir, ellos te prestan la plata y después, cuando llega el momento, un poquito como la mafia, ¿no? Es decir, si no puedes pagar, tenés que hacerme socio. Uh-huh. Y sin necesidad de utilizar, yo te diría el ejército, ¿no? Claro. Lo militar para eso. Uh-huh. ¿Entendés? Y acá, y en América Latina, ¿cuál es el objetivo, digamos? ¿Cuál es el interés estratégico que tiene China? Primero es competir con Estados Unidos, ¿sí? Es molestarla ahora más que todo, molestarla en su zaguán, ¿sí? A Estados Unidos. Sudamérica es el zaguán de Estados Unidos, ¿sí? El sótano, y molestarlos por ahí. Esa es primero, eso es la idea, yo te diría que hoy es la que gobierna, pero lo que buscaban era acceso a, por ejemplo, litio, y tener el control del litio. En Congo tiene el control del coltán. El coltán es un elemento muy necesario para cualquier trabajo electrónico, cualquier cosa electrónica, y el coltán, existe 70% del coltán está en Congo, y ellos se apoderaron así de las minas de Congo, y con eso tener un control sobre el litio y sobre el coltán, por si alguien, primero como defensivo, para que no se lo saquen a ellos, ¿entendés? Para que no venga alguien y después diga, si querés coltán, etcétera, ¿no? Entonces ellos tomaron primero. Es como un juego en el cual el ataque como defensa. Y después vieron que estaba bueno y que podían hacer mucha plata con eso, y lo hicieron en Pakistán, lo hicieron en varios lugares, pero no dejaron... Los chinos no son buenos diplomáticos, entonces la gente los nativos no los quieren mucho, en general, aparte de ser, por supuesto, distintos, ¿no? Y hablar otro idioma, pero no supieron manejarse diplomáticamente y bueno, siguen teniendo problemas en todos esos lugares, pero en América Latina están muy interesados, en Argentina, en Chile, en Chile mucho con el litio, muchísimo con el litio, y también mucho usando lo de la energía verde, ¿sí? Es decir, vienen a salvar el planeta, vienen a América Latina a salvar el planeta. Uh-huh. Yo te diría que sería eso, ¿no? Bien, y en América Latina hay alguna cuestión ideológica, digamos, tienen más, colaboran más estrechamente con regímenes de izquierda, o no hay ideología, es una cuestión pura y exclusivamente comercial y estratégica. No hay ideología. Los chinos no exportan su ideología comunista, especialmente porque se convirtieron en la parte económica en capitalistas, así que pero es cierto que los que quieren sacarse de encima a los Estados Unidos, los partidos que piensan así, miran a China como una alternativa. Pero están bastante, yo te diría que no pasó lo que creían que iba a pasar, ¿sí? Porque en Sudamérica sí es ideológico. Y los chinos, claro, cuando en la época de Mao podían ser ideológicos, ahora mucho no les interesa la ideología. Están en el negocio de expandirse, de ser un imperio, yo creo que esa es la mirada de Xi, pero más que todo un imperio económico, ¿sí? Tener un poderío económico y tener control sobre las distintas materias primas, que puede ser también, por ejemplo, la base que está en Neuquén, si uno acepta la posición de ellas, es para manejar las cosas en el espacio, ¿sí? Así que la mirada de ellos
es 360, ¿sí? Literalmente. ¿Y cuál es la mirada de Estados Unidos con respecto a este desembarco de China? ¿Cómo mira a Estados Unidos y que en cierta forma qué condiciones intenta, si es que existen estas condiciones, intenta aplicar a los países aliados que empiezan a hacer negocios con China? Digamos, si vos haces negocios con Estados Unidos, ¿estás impedido de hacer negocios con China? ¿O si vos haces negocios con China, Estados Unidos no quiere hacer negocios con vos? Bueno, hasta el 2022, mucho no. La respuesta de Estados Unidos trató de ganarle económicamente sin crear un o él o yo, ¿no? Pero esto en el 2022 cambió por el nuevo tema de los chips y la inteligencia artificial. China entró, se empezaron a hacer boicots a China, que empezaron con chips, que no tiene nada que ver con América Latina, pero están pasando también a las materias que se usan para hacer chips. Y todo lo que tiene que ver con el ejército chino. Entonces están mirando con mucha atención quién le vende a China material que le puede servir para armarse. Litio todavía no, pero yo creo que va a ser el próximo paso, ¿sí? La batalla por el litio todavía no empezó, pero va a empezar. Y cuando empiece, Estados Unidos le va a decir a los países, si comerciás con China, no comerciás conmigo. Y en general es un mal negocio no comerciar con Estados Unidos, especialmente si estás en América Latina, ¿no? Desde el punto de vista de transporte solamente, muchísimo más caro mandar cosas a China o a Europa, ¿no? Claro. A ver, quedó claro cuál es el interés de China en la región. ¿Cuál es el interés de Rusia en la región? Bueno, el interés de Rusia es un poco más. Rusia no quiere quedar aislada. Y ahora con la guerra de Ucrania especialmente. Lo que Rusia busca en la región, una vez más, es primero que utilizar la región, posicionarse también en los temas de materia prima, aunque Rusia es uno de los grandes poseedores de materias primas, pero más que todo romper el boicot americano que se cierne sobre Rusia desde que empezó la guerra con Ucrania, ¿no? Y es esto lo que busca amigos, y para eso manda barcos, acaba de mandar 2 submarinos atómicos a Cuba. Rusia también busca molestar mucho más a Estados Unidos, porque Rusia, a diferencia de China, Rusia sí tiene poderío atómico distribuido globalmente en sus submarinos por todo el mundo, y puede ser una molestia para Estados Unidos, un peligro para Estados Unidos, y más la posibilidad de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia parecería agrandarse. Yo personalmente creo que no, pero en Estados Unidos se percibe así. Pero, Horacio, hay un solo conflicto en el mundo en general, y es el de China-Estados Unidos, y Rusia solamente es el aliado de China en todo esto, ¿sí? Uh-huh. Yo no diría que sola Rusia es un tema, pero claramente tanto Rusia como China entran aparte a países distintos en América Latina, de distintas formas y a países distintos. Así que si se están aliando entre ellos, y eso sí está claro, ahí ya tenés que pensar como pensar en la OTAN y no en Estados Unidos. Si pensás en lo que se llama ahora, empezó a llamarse CRINC, que es China, Irán, Rusia y Corea del Norte con las iniciales en inglés. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo creo que por ahí pasa lo de Rusia. Y es preocupante, además Rusia, como te dije, tiene mucho poderío atómico, claro. Tiene más armas atómicas que Estados Unidos. ¿Cuáles son los países de interés de China y cuáles son los países de interés de Rusia? Bueno, Rusia está interesada en Venezuela, mucho tiene una relación muy, muy fuerte con Venezuela, China un poco menos, pero también. Y China tiene interés en la Argentina, en Brasil, en México. ¿Te acuerdas que hablamos en el tema de México en su momento? Sí. En Brasil ahora tiene, porque es un mercado importantísimo para poder deshacerse de los autos eléctricos de ellos, que en este momento tienen tarifas en Estados Unidos y en Europa. Pero también le interesa mucho y también le importa ahí. Hay muchos de los proyectos se hacen en Brasil. A todo eso Rusia está por hacer las primeras centrales atómicas en Brasil también. Pero China yo te diría, Brasil es muy importante, México es importante, Chile es muy importante para China. Mientras que Rusia es Venezuela, yo creo que Argentina es importante para Rusia si puede, no creo que con el gobierno que tiene en este momento, y Perú. Los dos, tanto China como Brasil. Pero China está construyendo un puerto gigante en Perú que tiene preocupado bastante a los americanos. Pero cada uno en otra zona, ¿sí? Aunque los dos estén en el mismo país, cada uno está en otro ámbito, ¿sí? Rusia más en el militar y China mucho más en el industrial, en el de commodities, en el de exportación de material a ellos, ¿no? Uh-huh. Y esto, vos estabas planteando esta cuestión del desarrollo y presencia militar y estratégica en la región por parte de Rusia, provisión de armas, tecnología militar. ¿Esto cambió desde el comienzo de la guerra con Ucrania? Sí, se intensificó muchísimo, mucho, porque Rusia se empezó a quedar con pocos amigos y trató de, por supuesto, apuntalar los que tiene en América Latina, que bueno, primero de todos es, por supuesto, Venezuela, Cuba,
y Nicaragua también, Nicaragua un poco menos, pero también Nicaragua, y trató de apuntalar mucho esas relaciones, y trató también de que las relaciones con Argentina no se deterioren después de la elección de Milei, especialmente porque no quiere tampoco que apoyen a Ucrania. Yo te recuerdo que Colombia, por ejemplo, que hoy está en manos de la ultraizquierda, la maneja Petro, Colombia, por ejemplo, no fue a la reunión de paz para Ucrania, a la cual fue sí Argentina y a la cual incluso fue Chile, y firmaron. Colombia ni fue, y Brasil ni México no firmaron. Y acá viene el tema de los BRICS. Acordémonos que estos 3 países están en los BRICS, y los BRICS básicamente son China y el resto, ¿no? Blancanieves y los 7 enanitos. Ujú. Los demás son países relativamente chicos. Pero en eso, y hay bases militares en ciernes. Yo te diría que no me va a extrañar que haya una base militar rusa y o china en Venezuela en el futuro no muy lejano. Ujú. ¿Y hay competencia entre China y Rusia por el desembarco en América Latina? ¿Quién se queda con qué? ¿O hay cierta complicidad a la hora de desembarcar? Lo importante es no pelearnos entre nosotros, lo importante es incomodar a Estados Unidos. Sí, pero sí, debería ser así, ¿no? Inteligentemente uno esperaría eso, pero lo que pasa es que no, la naturaleza competitiva de los chinos es muy fuerte y tratan de empujar un poco sí, hay lugares de roces entre ellos, por supuesto. Claro. Pero, por ejemplo, el hecho de hacer centrales atómicas en Brasil, China la podría haber hecho perfectamente y se la dieron a Rusia. También los demás países juegan a eso, ¿sí? Juegan a no casarse con uno y jugar a distintas cosas, ¿no? A distintas puntas. Uh-huh. Lo tenés, tiene que ver con América Latina, con Vietnam. Vietnam en este momento, Putin acaba de visitar Vietnam, y Vietnam teóricamente es un aliado ahora de Estados Unidos en el tema de los semiconductores. Pero por otro lado, Xi Jinping estuvo de visita en Vietnam hace un mes. Y Biden estuvo en Vietnam. Así que ellos juegan, ese juego que hace Vietnam, que lo hace muy bien, que se llama la cortina de bambú, lo llaman. Creo que en América Latina Brasil lo está aprendiendo a hacer, y los demás países están alineados de una forma o de otra. Yo no creo que tanto lo puedan hacer, pero Brasil tiene también el poderío para hacerlo. Y además es uno de los socios, no senior, pero uno de los junior grandes del BRICS, ¿no? Claro. Y en todo esto, ¿Irán qué rol cumple? Este es lo que más preocupa, por lo menos yo creo que lo que más debería preocupar. Irán está busca atacar intereses no solo de Estados Unidos, sino especialmente de Israel y de judíos. Irán tiene una agenda en la cual lo hizo, bueno, las dos bombas más el asesinato de Nisman, son 3 actos de Irán en este caso en un solo país, en la Argentina. Pero también tenés Bolivia, directamente hay un acuerdo militar entre ellos, entre Irán y Bolivia, y además con Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, los iraníes reciben pasaportes falsos para poder moverse en toda América Latina. Los agarraron varias veces ya. ¿Te acuerdas el tema del avión, el famoso avión que Sí, claro. Argentina se quedó y se lo terminó? Esa fue un tema menor, pero Irán, lo de Irán es grave, lo de Irán es bravo. Mira, volviendo a Rusia, por ejemplo, para que veamos la diferencia, Rusia utilizó a Argentina para poder conseguir pasaportes falsos para 2 espías que estaban en Eslovenia, en la Unión Europea. Es decir, utilizan a Argentina como... Lo mismo hace Irán, pero con Venezuela, pero para América Latina. Y es Venezuela, es Bolivia, es Colombia ahora, y es Nicaragua. Son muchos países en los que Irán está metida, y también les vende petróleo, ¿sí? Yo te recuerdo que Irán tiene un boicot, no puede vender petróleo a casi nadie, y entonces le vende petróleo a la misma Venezuela, que es una productora de petróleo, pero de un petróleo mucho peor que el iraní. Los iraníes vinieron a Venezuela ahora, por ejemplo, para armar refinerías, para mejor, porque las refinerías de Venezuela colapsaron, porque se fue toda la gente que sabía hacer algo, pusieron al mejor estilo kirchnerista gente para mover y trabajar, y que no sirven para nada, y se destruyó. Y entonces Irán viene a ayudar, aunque Irán no tiene grandes refinerías ella misma, no entiendo mucho cómo funciona, pero y hay vuelos permanentes que traen a gente desde Teherán a Caracas y de Teherán a La Paz. Argentina sabe y está, de hecho, la frontera con Bolivia es una frontera
caliente en este momento para Argentina, porque los iraníes entran y salen por ahí, ¿no? Sí, claro. A ver, por un lado tenemos el intento de despliegue de China por una cuestión estratégica, comercial, política, el despliegue de Rusia, podríamos llegar a decir, de un despliegue que responde también a intereses geopolíticos y militares. ¿El de Irán responde pura y exclusivamente al ataque? No, también el tema del petróleo, de tratar de vender servicios de petróleo, ¿no? Muchos no pueden hacer. Sí. Irán está manejada por una teocracia. ¿Sí? A ver, es interesante que veamos quién maneja los tres países. Xi Jinping es un pragmático, pero no un gran pragmático, es un ideólogo de la anticorrupción, pero más que todo es un adorador de sí mismo. Es un personaje especial, pero es pragmático. ¿Sí? Putin es muy pragmático, extremadamente pragmático, y los dos se manejan por los intereses, por lo menos los intereses personales. Irán no. Irán se maneja por una teocracia con una idea de que en cualquier momento viene el Mesías y va a destruir el mundo y va a matar a todos. Así, son estas palabras de Jamenei, el líder de Irán. Dijo con estas palabras, en 100 días, por supuesto se equivocó con la profecía, viene el desastre, morirán todos los judíos y los cristianos estarán obligados todos a convertirse al Islam. La agenda es una agenda, no es antisemita, es directamente matar judíos, ¿sí? No es solamente los odian, no es limitarlos, es matarlos. Y lo vemos en lo de Hamás. Hamás responde directamente a Irán y ahora Hezbollah, que las cosas están calientes en Líbano. Y prestemos atención en la Argentina porque hay muchos operativos probablemente iraníes y de Hezbollah dando vuelta en la Argentina, que Argentina no es capaz de agarrarlos y que vinieron vía Bolivia o vía Venezuela. Esa gente, en caso de haber un conflicto con Hezbollah, puede llegar a volver a ser atentado o atentados en Argentina. También en Uruguay hubo un bastante poderoso, un iraní bastante poderoso manejando cosas desde la embajada iraní en Uruguay. Yo te diría que lo más urgente es eso, pero vos entendés, y vos mismo me lo preguntaste, en algún momento los tres se van a unir. Y cuando se unan van a comparar notas y ver cómo cada uno hace cada cosa. Claro. Y eso se va a poner más peligroso. Sí, claro. Y en Estados Unidos tenés un presidente que está de fin de su mandato, que si no es reelecto, y en este momento parecería que el otro tiene más chances, Trump habla de aislarse directamente, no le importa nada a América Latina. Y esto puede ser más problemático todavía. Sí, claro, por supuesto. Estoy pensando en la narrativa de los países de América Latina que le están dando lugar a países como Rusia, China e Irán. ¿Cuál es la narrativa interna? ¿Desde qué lado se justifica la presencia de, no sé, un líder como Irán o un apoyo como Irán, digamos, que me imagino que debe ser difícil de defender frente a la ciudadanía? ¿Te referís a quién? ¿A Venezuela? Por ejemplo, Venezuela es una autocracia. Maduro decide y no le pregunta nada a nadie. Tampoco no sé si les informa. Sí, es que Chávez dijo que la revolución islámica y la revolución bolivariana es la misma. Si querés el trasfondo ideológico. Pero la respuesta es, ¿te gusta este argumento? Bien, ¿no te gusta? Morite, ¿qué me importa? Así de fácil. Yo hago lo que quiero. Así de fácil. Así de fácil, sí. Escúchame, en Bolivia Arce hace lo mismo. ¿En Bolivia también pasa lo mismo? Sí, en Bolivia tenemos directamente, te dije, la relación es directamente ya militar. Hay militares, muchos militares iraníes dando vuelta en Bolivia, claro que sí. Y Arce, el presidente de Bolivia, que está tratando de ser reelecto, directamente, ellos, mira, lo tenés también con el tema de la relación con Israel. Inmediatamente Bolivia cortó relaciones diplomáticas con Israel, enseguida después lo hizo Colombia, lo hizo Chile, con Boric, y lo hizo, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, Honduras. Todos estos países, también Honduras se está yendo hacia esa zona, aunque por supuesto le va a costar mucho, está muy cerca de Estados Unidos. Pero todos estos países tienen presencia distintas de los distintos grupos de estos países, y cada uno, bueno, Boric explica las cosas que le conviene, que hay que ser equidistante, que hay que ser neutrales, no sé qué dice Boric en Chile. Pero en Bolivia estamos hablando de una presencia armada, militar. Yo te diría que probablemente hay o están construyéndose bases iraníes en Bolivia. Uh-huh. Y estos países casualmente, que cuentan con estos acuerdos, son los que están señalados de ser centro de actividades
narcotráfico, terrorismo a nivel transnacional. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, siempre. El narcotráfico es una forma de subvencionarse. Lo hizo la organización de Petro, que luego, la organización terrorista de Petro, del presidente de Colombia. El narcotráfico es, y si no tenés como en México, ¿sí? El narcotráfico termina subvencionando incluso las campañas de estos partidos políticos que le son simpáticos a este eje, ¿sí? A China, Rusia y a Irán. Y todos más o menos se manejan de la misma forma. Y está también incluso el tráfico de personas, es decir, no solamente narcotráfico, tenés tráfico de personas, tenés por supuesto tráfico de armas, que también se manejan de esa forma. Acuérdate que muchos países no le pueden comprar armas a Rusia y bueno, y si las compra Bolivia y les pone una etiqueta, quizás las puede revender, ¿sí? En el caso de Bolivia no va a funcionar, pero en otros casos probablemente sí. Y está Brasil, y estaba manejada por un señor que es prorruso y pro-chino, y en muchos sentidos pro-iraní. De hecho, ¿te acordás que hubo 2 barcos iraníes de guerra que se anclaron en Río de Janeiro hace 4 o 5 meses? Te digo, la influencia iraní es creciente y debería ser un paria. Es decir, si vos imaginate que si viene Corea del Norte, nadie lo va a recibir, ¿sí? Y no lo es. Claro. Y es como una erosión, se va erosionando, ¿no? Y bueno, y entonces quedan los países divididos en dos, en América Latina una vez más, ¿sí? Tenés a Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Uruguay por ahora, ¿sí? Hasta las elecciones, en algún lugar identificado con Estados Unidos y con el mundo occidental, y el resto o en el medio o directamente del lado del CRINC. Uh-huh. Estamos viendo, y América Latina es una tierra, como ya no vimos, ¿no? Una tierra fértil para eso. Claro, obviamente. ¿Y hay algún país en América Latina que tenga este compromiso que vos describías de Laos, un país donde ya se han comprometido tanto económicamente, tienen tanta dependencia que ya en cualquier momento cuando China decida, si es que no decidió ejecutar las deudas, va a perder radicalmente muchísimas cuestiones vinculadas a recursos? No, en América Central, Belice, en algún lugar, pero todavía no. Y además, China está con un problema económico grave dentro de China. Así que un poquito aflojaron con eso, con ese sistema, porque además hubo países que le hicieron pito catalán. Gracias, muchas gracias, no te pago. Y esto le pasó en África, pero le pasó en varios países africanos. Cuando vinieron el momento y no tengo que pagarte, y no te pago, ya está. Entonces, la postergamos la deuda, que lo hicieron con Pakistán hace poco, o no te pago. Y China no tiene el poderío para decir, bueno, si no me pagás, no te vendo ¿qué? ¿Camisetas? ¿Qué es lo que no va a vender China? No sé, aparatos que se pueden comprar en cualquier otro lugar. China no tiene, el problema de China es ese, ¿sí? Se jugó bastante a las reglas de juego, y que ella misma no cumple muchas veces, y bueno, le está saliendo, después está saliendo mal. Acordate que Taiwán, que una de las metas en Sudamérica es bloquear a Taiwán, porque todo el apoyo que tenía Taiwán hasta ahora estaba centrado en América Latina. Hoy solamente Paraguay, de los países grandes de América Latina, tiene relaciones con Taiwán y no con China. Pero estaba Guatemala, estaba Honduras, estaba Panamá, prácticamente todo Centroamérica en relaciones con Taiwán. Y esto es el trabajo que hace China, ¿no? Es decir, si estás con Taiwán o estás conmigo, y los países que le piden plata a Taiwán, la verdad que Taiwán no le da plata, ¿no? Paraguay hace mucho que está tratando de sacarle plata a los taiwaneses, pero no aflojan. Así que, pero todavía están del lado de Taiwán, ¿sí? Bien. Todavía pasa eso, por eso China no invierte en Paraguay. No, claro. Y Muki, pensando en la cercanía de América Latina y de América Central con respecto a Estados Unidos y la lejanía, digamos, uno supone que en este territorio debería estar intentando Estados Unidos instalarse estratégicamente y no permitiendo que Rusia, China e Irán lo estén haciendo. ¿Qué política, qué estrategia tiene Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo, donde ya desembarcó Rusia, China e Irán y donde Rusia, China e Irán están intentando desembarcar? Mira, Estados Unidos tiene varias ventajas. Primero, que está intentando desembarcar, está pasando en leyes al ritmo americano, que no es tan rápido, pero tiene varias ventajas Estados Unidos. Primero, tiene la ventaja de que muchos de sus habitantes son latinos, es decir, hay una relación entre países latinoamericanos y americanos, gente que vive en Estados Unidos.
Segundo, físicamente, y yo te diría culturalmente, hay mucho más cercanía en América Latina con Estados Unidos que la hay con China, con Rusia y con Irán. En el caso de Irán no es tan importante, pero sí en el caso de China. Y la guerra esta de los chips, que Estados Unidos ya la ganó y que ahora simplemente falta que se termine, que salgan los resultados, ahí más aún, porque como Estados Unidos va a dominar la inteligencia artificial, lo hablamos, ¿te acordás en el capítulo sobre inteligencia artificial que hicimos? Sí. Como Estados Unidos va a dominar la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial la va a repartir vía caños de la nube, ¿sí? Es decir, ellos van a ser los dueños de la nube, y te van a dar la cantidad de inteligencia artificial que Estados Unidos considere que te mereces. Y todos estos paisitos que hoy están jugando a hacerse amigos de China o de Irán, van a tener que elegir entre el equivalente, por supuesto que no, a la edad de piedra comparado con el resto, o la modernidad. Y como en estos países casi todo se vota, en Venezuela no, en Nicaragua tampoco ya, pero en los países que se vota, eso le daría una oportunidad a Estados Unidos a recuperar mucho terreno. Yo te digo, soy optimista con eso, pero lo de Irán es urgente y no hay tiempo. Con China y con Rusia hay tiempo. Y las cosas juegan a favor. Con Irán, no. Y Estados Unidos tiene muy relegado el tema del problema de Irán en América Latina y le puede llegar a costar caro eso, ¿sí? Irán es como te dije, es muy ideológico, no están dispuestos en muchos sentidos a suicidarse. Es un enemigo muy difícil. No hay con quién hablar del otro lado, ¿sí? Uh-huh. Y contame cómo ves la situación de Argentina. Argentina tuvo un cambio de autoridades, pero sobre todo pensando en Rusia, China e Irán, el presidente actual nada tiene que ver con la ideología que tenía el presidente anterior o la presidencia del kirchnerismo, ¿no? Con esta alianza llamativa con China, con Rusia y con Irán. ¿Dónde queda Argentina y qué compromisos tiene Argentina tanto con Rusia como con China para honrar? Bueno, con China tiene el swap, que lo tiene bastante agarrado, y por eso supongo que va a tener que viajar Milei a Canosa. La palabra ir a Canosa se refiere al Papa, un Papa que en su momento obligó a un rey a venir a arrodillarse en la nieve y pedirle perdón, y la población donde estaba el Papa era Canosa, por eso se llama ir a Canosa. De ahí viene. Así que va a tener que ir a Canosa, supongo, Milei, por el tema del swap, porque considera a China un país comunista, ¿sí? que el gran enemigo, etcétera. Pero supongo que va a ir con eso. Pero no creo que se agranden para nada las relaciones entre China y Argentina. Argentina se va a mantener en relaciones pasables con China, a menos que pase algo. Con Rusia está básicamente enemistada por el tema de Ucrania, y creo que Milei mostró una posición totalmente a favor de Ucrania. Viste los abrazos con Zelensky. Zelensky, sí, claro, le dio a él un premio, es decir, claramente está alineado contra Rusia, y no va a dejar que Rusia tenga un pie no va a permitir que Rusia pueda llegar a la Argentina, aunque él siempre dijo de que la gente puede exportar e importar lo que se le da la gana, porque eso no tiene nada que ver con el Estado, pero el tono está ahí. Y además no necesita nada de Rusia, Argentina. Esta es la verdad. Con China está todo el tema de las exportaciones que se exportan a China, que también está cambiando, porque China tiene un problema con los cerdos de ellos ahora, y la soja es para los cerdos, y los cerdos, China está tratando de que la gente deje de comer tanto cerdo, así que Argentina no tiene asegurado el mercado chino, muy, muy lejos de tenerlo asegurado, además que queda muy lejos, es casi las antípodas. Cuando vos tenés que mandar algo de Argentina a China, tenés que cruzar todo el planeta. No es un chiste, es el gasto de transporte. Hay que tomar algo en cuenta, el transporte se encareció muchísimo en el mundo. Hoy el valor de un container es el más alto que hubo en la historia. Entonces, todo esto, cuando estás hablando de China, es más lejos también, ¿no? En cuanto a Irán, bueno, creo que la posición de Milei es clarísima, y creo que eso lo pone a él en un riesgo, claro que sí. Pone a la Argentina, pero la Argentina igual es un riesgo porque tiene la comunidad judía más grande lejos, la más grande de toda América Latina. Así que la comunidad judía tiene puesto como un blanco en la frente, ¿sí? Uh-huh. Y de hecho ya ocurrió. Lo que pasa es que lo bueno que tiene esto es que Milei, su cercanía con Estados Unidos va a permitir que los americanos le den mucho más inteligencia a Argentina, que es lo que creo que donde le falta a Argentina. Argentina no tiene un buen aparato de inteligencia para poder saber dónde están, qué son y lo que preparan. Porque alguien la gente que está en la Argentina, creo que no hay duda después de lo que pasó en Bolivia. Y como la frontera es un colador,
aunque mandes todos los gendarmes que quieras, es imposible. Estados Unidos no puede parar la frontera con México, imagínate Argentina con Bolivia. Sí, claro. Y yo creo que Argentina tiene un problema, pero la verdad es que, ¿y a dónde se va a situar? No entendí. No es que tiene otra posición posible. Así que yo creo que los próximos 2 años van a ser difíciles desde el punto de vista de los riesgos que corre Argentina con Irán. Con Rusia, como te dije, no creo que pase más nada. Y con China, a menos que sea algo muy privado, tampoco. Vuelvo a repetir, la inteligencia artificial dentro de 2 años va a ser muy importante, va a ser central. Y China no va a poder no te la va a poder dar, Rusia tampoco, y Irán tampoco, y en forma natural va a haber un alejamiento. Ojo que Irán también, además, físicamente, de una vez más, está lejos, ¿sí? No es un país limítrofe con Argentina, claro, aunque Bolivia lo es. Sí, claro que sí. Mientras estamos conversando con Muki, el presidente de la Nación está viajando hacia Europa, el presidente de Argentina. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué es noticia en Francia en este momento? Bueno, en Francia hay elecciones el domingo que viene, no este domingo, el otro, para la primera vuelta parlamentaria. Por ahora en las encuestas dice que va a sacar mayoría o absoluta o no absoluta. Está ahí en el límite el partido de Le Pen. Esas son las que dicen las encuestas en este momento. Recuerdo que son 2 vueltas y hay 3 grupos que se presentan importantes. El partido de centro de Macron, que le fue muy mal y que le va mal en las encuestas. El partido, la agrupación de toda la izquierda junta, que se llevan aparte terriblemente mal entre ellos, pero se presentan juntos. Y el partido de Le Pen, de derecha, que hay otro más partido de derecha de Zemmour, que también se va a presentar. Lo importante es que no es la primera vuelta, sino la segunda vuelta. En la segunda vuelta, en general, había hasta ahora una alianza entre el centro y la izquierda para que la derecha no gane. Pero el partido de centro-derecha, no de Macron, sino el original, el que fue el gran partido de Gaulle, el gran partido de Chirac, que se llaman Les Républicains, los republicanos, avisaron que van a apoyar a Le Pen. Esto es un cambio muy importante, porque los votantes de ellos son viejos y los votantes de Le Pen son jóvenes. Y con eso yo creo que vamos hacia un triunfo, yo te diría, quizás con mayoría absoluta del RN, del partido de Le Pen, en cuyo caso el próximo primer ministro, no el presidente que sigue siendo Macron, va a ser del RN. Pero de eso se habla, eso se piensa. Pero yo te voy a decir que la verdad que lo que más se habla en la calle es el euro, es el fútbol. Mira. Esto es lo que más se habla en la calle. Claro. Pero bueno, está bien. Y escúchame, no hace falta que yo comente los partidos. Hubo repercusiones de las declaraciones de Kylian Mbappé, digamos, el Messi de los franceses, cuando no sé si lo obligaron o él en forma voluntaria tomó una cuestión política con respecto a invitar a los franceses a evitar apoyar extremas. Sí, lo que él está diciendo es no votar a la izquierda tampoco. Claro, ojo, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, los extremos. Está del lado de Macron. Él le conviene, de todos sentidos le conviene que gane Macron. ¿Qué influencia tiene eso? Mira, yo aprendí que poca. Uh-huh. En el mundo en general, y en general a veces es hasta lo contrario, ¿sí? Cuando los artistas se ponen de un lado en forma eminente, uh-huh. Y esto pasó con los demócratas, con Hillary Clinton, ¿te acordás? Claro. Y le pasó a Massa en general eso causa rechazo. Es esa gente que no tiene nada que ver conmigo, me dice con quién votar, ¿sí? Esa gente que no sufre lo que sufro yo, porque son gente que está bien económicamente, yo creo que está bien, no importa, la imagen es, ¿no? Esa gente glamorosa que anda vestida siempre muy bien. Esto no cae bien hasta ahora. Mbappé, por otro lado, no es un artista, no. Es un futbolista. Claro. Yo no creo que tenga mucha influencia porque lo que llamó es a votar también. Y eso tampoco en general funciona. No creo que le funcione, no. Pero sí, se habló, por supuesto, salió en los diarios, pero a las 8 horas se hablaba ya de otra cosa. No fue tan importante. Bien. Acordate que Mbappé está jugando en el Euro, se acaba de romper la nariz. Exacto. Tema muy importante. Mucho más importante es eso, si juega o no, que lo que va a votar o no. Absolutamente, muchísimo más importante. Yo estoy de acuerdo, además. Bien, y escúchame, ¿y cómo repercutió que no le permitan jugar en los Juegos Olímpicos, digamos? Es como que a Messi el Miami no le permita jugar en Juegos Olímpicos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se tomó la ciudadanía parisina esto? Con muy poco. Los franceses no están nada contentos que va a haber una Olimpiada. Todos los que yo hablo, no, las rutas van a estar llenas, no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacer lo otro, queremos irnos de vacaciones, justo en la época de las vacaciones, los restaurantes, los cafés, la gente habla así, y se termina el Euro justamente, creo que
el 20 de julio, una cosa así, se termina el Euro, y ahí pegado empiezan las Olimpiadas. Yo creo que no, que la gente no le da bola a las Olimpiadas, ¿no? Yo, por lo menos, con los que yo hablé y lo que yo leí, muy poco. Bien, muy bien. La semana que viene, ¿dónde vas a estar, Muki? La semana que viene, en principio, en Francia. En Todavía Francia. no es seguro, pero en Francia. Perfecto. Bueno, nos reencontramos a la distancia en el próximo capítulo. Claro que sí, un gran abrazo. Un gran abrazo. Es Muki Tenenbaum, el observador internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y los esperamos en el próximo episodio. El observador internacional.